Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a un antiguo amigo de este foro, don Gonzalo Robles Orozco, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es también un gran honor recibir como presentador del ponente a don José Manuel Romay Beccaria, presidente del Consejo de Estado. La tribuna es suya. Pues muchas gracias al presidente del Foro de Nueva Economía, mi buen amigo José Luis Rodríguez, por su amable presentación. Señor Defensor del Pueblo, secretario de Estado para la Unión Europea, primera teniente de alcalde de Madrid, y perdonen si no identifico algunas de las autoridades que están por aquí, pero desde aquí se ve muy mal el auditorio. Autoridades, representantes de la sociedad civil, sobre todo de los movimientos asociativos que tienen que ver con el mundo de la cooperación, que es con el mundo de las necesidades más profundas de la humanidad. A todos, muchas gracias por estar aquí y por todo lo que hacen. Conocí a Gonzalo Robles cuando ya muy joven mereció el reconocimiento de sus compañeros de nuevas generaciones y fue elegido presidente, cargo que ocupó desde 1983 hasta 1987. Ya en esa época era diputado en el Congreso, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Yo era diputado en el Congreso, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y debido a mi estrecha vinculación con don Manuel Fraga vivía intensamente la vida de partido. Por ello conocí y traté a Gonzalo desde el comienzo de su carrera política y pude apreciar en él las dos cualidades que Václav Havel exige al buen político: principios y buenos modales. A ello añadía un gran sentido de la responsabilidad, su pasión por el trabajo en equipo, una vocación política evidente en aquella alianza popular huérfano de poder, todo ello aderezado por su sobriedad castellana. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid y pronto coincidimos en el Congreso de los Diputados durante la tercera legislatura. A partir de ahí ha desarrollado una brillante carrera desempeñando cargos de la máxima responsabilidad, todos con un denominador común: el hondo calado social de los problemas a que ha tenido que enfrentarse. Gonzalo Robles ha arrostrado dificultades que exigen sentido y sensibilidad social en el gobernante, que demuestran que el mundo es ese jardín imperfecto del que habla Svetlana Todorov. Dificultades que hacen que algunos valores de la sociedad abierta popperiana, la defensa de los débiles y la protección de las minorías, sean valores que marcan. Cuando me nombra el presidente Aznar ministro de Sanidad, Gonzalo Robles es nombrado delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y aunque en ese momento la delegación pasa al Ministerio de Interior, seguirá manteniendo una relación muy estrecha con el Ministerio de Sanidad debido al vínculo entre el SIDA y el mundo de la droga, una relación de colaboración y cortesía exquisita que me permitió observar lo mucho y bien que Gonzalo Robles trabajó en esa ocupación tan difícil. Esta opinión la compartieron los sucesivos ministros con los que colaboró durante sus casi 8 años en la delegación. Gonzalo sirvió a 3 ministros distintos, entre ellos el actual presidente Rajoy. Como una suerte de Joseph Fouché en la Francia revolucionaria, Gonzalo pudo presumir: los ministros pasan, yo permanezco. Su labor fue encomiable en materia de prevención
iniciándola en las más tempranas edades. Con razón decía Leonardo Sciascia que un hombre es lo que los 10 primeros años de su vida hacen de él. Fue encomiable en la atención a los afectados y a sus familias. Especial mención merecen las madres españolas en la lucha contra la droga. Permitidme que honre a as nais das Rías Baixas, a esas nais galegas que en primera línea señalaron a los canallas que destruyeron la vida de sus hijos, una auténtica generación perdida. Y fue encomiable el desarrollo de la ley del Fondo de los Bienes Incautados, que permitía aprovechar esos bienes decomisados a los traficantes para aliviar con el producto de su venta los muchos daños ocasionados por el consumo de drogas. También bajo su mandato se pusieron los cimientos de la lucha contra el tabaquismo y el consumo del alcohol, especialmente entre los jóvenes, cuyos efectos son también devastadores. Tras esos casi 8 años en el cargo, en noviembre de 2003 es nombrado secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, en unos momentos de llegada masiva de inmigrantes a España, con múltiples y acuciantes problemas, mafias, pateras, problemas de integración social en materias educativa y sanitaria, relaciones con Marruecos. También ahí trabajó con ahínco y abnegación durante los escasos meses que transcurrieron hasta la derrota electoral del Partido Popular en las elecciones de marzo de 2004. Ya en la oposición, Gonzalo Robles fue el portavoz de Cooperación al Desarrollo del Grupo Parlamentario Popular, además de secretario de Participación Social del PP, cargo que todavía desempeña. Tras la victoria en las elecciones de noviembre de 2011, Gonzalo Robles fue recuperado para puestos de la máxima responsabilidad y una vez más de intenso carácter social, siendo designado por el Consejo de Ministros a propuesta de un ministro singular, cuya valía creo que es unánimemente aceptada por todos los españoles, un ministro que dice las cosas como las piensa, que conoce los problemas a fondo, que es el ministro García Margallo, y le nombran secretario general de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, cargo que ocupa en la actualidad. Desde esta atalaya, Gonzalo se enfrentará a la humanidad que sufre. En esta época de austeridad, el contribuir a erradicar la pobreza y la miseria en el mundo hacen que el hacer más con menos recursos sea una obligación inexcusable. Desde esta atalaya, Gonzalo comprobará que Sancho Panza, con su lucidez habitual, acertaba cuando decía: 2 linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Él habrá de enfrentarse a las necesidades de los que menos tienen entre los que no tienen, de los más pobres entre los pobres, de los marginados entre los excluidos. En palabras sobrecogedoras de una religiosa española, catalana por cierto, Teresa de Proença, que trabajó muchos años en la zona de los Grandes Lagos de África y de las que se hace eco una persona nada sospechosa como John Sobrino, se enfrentará, dice la religiosa Teresa de Proença, a las vidas de esos seres humanos que siguen siendo el desecho de la humanidad. Son millones de personas que sobran en este mundo. Nadie sabe qué hacer con ellos y son conscientes de que no cuentan para nadie. Llevan pegada a su piel toda una historia de sufrimiento, humillación, terror, hambre y muerte. Están heridos en su dignidad. Ante esta realidad, ante el mundo de los pobres, el pueblo crucificado, que decía Monseñor Romero, solo contamos con un arma, la política. Ortega defendía que la política es el instrumento para transformar la realidad social circundante, el único instrumento válido. En esta hora en que en España se duda de la política y de los políticos, políticos como Gonzalo Robles y políticas como las que ha desarrollado y desarrolla son de suma importancia. Políticos que no son amos, sino sirvientes del interés general. Políticas que hacen de la política una actividad grande, noble e irrenunciable,
la única medicina que los hombres y los pueblos tienen para curar su dignidad, para labrar su porvenir, la medicina que nos asegura el futuro. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Foro de la Nueva Sociedad y a su presidente, José Luis Rodríguez, la invitación tan amable que ha cursado para dirigirme a ustedes a poderles presentar el Plan Director de la Cooperación Española. La tribuna se ha convertido en un referente de nuestra sociedad y se ha convertido en un punto de encuentro de los creadores de opinión y, por lo tanto, es una ocasión privilegiada dirigirme a ustedes precisamente para comunicarles en un momento de complicación y de austeridad para explicar determinadas políticas por qué de un plan director y por qué de la cooperación española. Permítanme, en primer lugar, agradecer a José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado, sus amabilísimas palabras, fruto de la amistad y de los años que llevamos trabajando juntos. Digo trabajando juntos, que parece una osadía por mi parte, pero así ha sido, porque él ha narrado esos primeros momentos en los que, aunque ahora es difícil que algunas personas lo entiendan, algunos de nosotros nos vinculamos al quehacer político sin ninguna perspectiva a medio ni a corto plazo, precisamente de tener ningún tipo de poder, más bien simplemente una vocación, un sentir de hacer algo por los demás. A mí me sigue acompañando, a pesar de las dificultades, esa vocación de intentar hacer algo por los demás. Y en ese sentido, yo tengo muchas cosas que agradecer a José Manuel Romay. Por supuesto que hoy haya tenido la amabilidad el presidente del Consejo de Estado presentar esta política de Estado y presentarme a mí. Pero lo más importante que tengo que agradecerle es que, siendo yo un chaval, era un chaval en aquellos años, estoy hablando del año 1979, por lo tanto ya revelo la barbaridad de los años que ya uno va teniendo, yo conocí enseguida a José Manuel Romay y a personas como él, y desde entonces siempre ha sido un estímulo, no solo por lo bien que hace las cosas, sino cómo las hace, y por lo que realmente significa, insisto, en unos momentos tan difíciles, tener siempre el referente de una persona ejemplar, una persona honrada, una persona que se dedica a los suyos y una persona que siempre está dispuesta a hablar, a escuchar, a entender, a tender puentes y a una forma de hacer políticas. Para mí ha sido una inspiración y, sinceramente, lo sabe, no solo por hoy, lo sabe de siempre, que así ha sido. Además, tuve la ocasión, efectivamente, en el Plan Nacional sobre Drogas, yo estaba dividido entre dos mundos, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, y tenía despacho en los dos sitios, hasta que me desalojaron, por cierto, porque necesitaban el despacho. Entonces me quedé solo con el Interior. Pero yo estaba también en ese ministerio y él era el ministro. Y doy fe que nos ayudó muchísimo a hacer en aquel momento muchas cosas por personas, por chicos y por chicas que sufrían profundamente, y como ellos, sus padres y sus madres, sus familias. Y pudimos hacer muchas cosas, desde el Insalud, por cierto, con el presidente hoy de Galicia, es decir, que trabajaba allí, que también nos ayudó muchísimo en aquella tarea. Bueno, muchas gracias por todo esto y, queridos amigos, queridos secretarios de Estado, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea, del Medio Ambiente, secretaria general de Inmigración, defensora del pueblo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, representantes de la sociedad civil, secretario general del Cervantes, muchos y buenos amigos, es decir, que representáis diferentes sectores. Gracias por estar aquí y voy a intentar explicar esto del plan director, esto que está hoy en primicia. Les vamos a entregar un pequeño folleto, es decir, al salir, para que puedan entender mejor qué es esto del plan director, también director de la agencia que está con nosotros y que es fundamental para el plan director. Pero antes me permiten que intente hacer una explicación previa, ¿no? Porque para explicar que hemos hecho un plan director, quizá también haya que explicar antes lo que algunas personas se preguntan, ¿no? Hay personas que nos dicen, bueno, en un momento como el que estamos pasando, en un momento en el que en España existen tantas necesidades, ¿por qué España tiene una política de cooperación? ¿Por qué, a pesar de los recortes, a pesar de las disminuciones de presupuesto, sigue habiendo incluso un presupuesto que, aunque ha disminuido, sigue siendo un presupuesto, es decir, al que tenemos que destinarle a la cooperación? Cuando en España hay tantas necesidades, ¿por qué España en este momento sigue haciendo una política de cooperación? Quizá me parece que es lo previo, explicar que porque hacemos un plan director, porque tenemos una política de cooperación. ¿Y qué es lo que en este momento
hace que el Gobierno siga teniendo una política de cooperación y en los presupuestos generales del Estado se destinen partidas precisamente a las políticas de cooperación. Podríamos hablar de argumentos de carácter legal. Tenemos una ley del año 1998 que se aprobó entonces que nos dice que tenemos que desarrollar una política de cooperación. Y tenemos una ley, es decir, que dice también que hay que hacer unos planes directores. Pero me parece que argumentos de carácter jurídico legal en un momento como este no serían suficientes. No me parece el suficiente argumento. Podríamos simplemente o derogar la ley o hacer otra cuestión o no cumplirla incluso. Me parece que debe haber argumentos de otro tipo de calado. Es decir, hoy estamos a punto de terminar el periodo que va del 2000 al 2015, que es el que va para el cumplimiento de lo que algunos conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. España, en el año 2000, acudió a la Cumbre de Naciones Unidas, que convocó al conjunto de la comunidad internacional a hacer frente a una de las lacras más terribles de la humanidad, la lucha contra la pobreza extrema, la lucha contra las desigualdades, la lucha contra las enfermedades, la lucha contra el oprobio contra las niñas, los jóvenes o los problemas de las enfermedades recurrentes. A eso nos convocó Naciones Unidas, a todos los países del mundo, y España acudió en el año 2000 y firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se comprometió como país, es decir, a hacer frente, a poner recursos, a hacer medios, a luchar precisamente por intentar reducir esas lacras que existen en el mundo. Desde entonces los diferentes gobiernos vienen trabajando, con más, menos recursos, vienen trabajando para ayudar a conseguir esos objetivos de desarrollo del milenio. Y como digo, estamos a punto de cumplir, 2 años nos faltan, y de rendir cuentas al conjunto de la sociedad de cómo va la cosa. Bueno, España firmó esos objetivos y se comprometió a hacer esas políticas y podemos hoy decir que hay cosas que han ido bien. Es decir, hoy ya tenemos documentos de evaluación intermedia y dentro de unos meses tendremos una reunión de alto nivel en Nueva York que nos permitirá saber qué tal ha ido la cosa. Pero también sabemos en ese documento que hay cosas que no han ido tan bien. Y por lo tanto sabemos que sigue habiendo en este momento grandes problemas en el mundo, que sigue habiendo 850 millones de personas que siguen teniendo una nutrición insuficiente, que sigue habiendo 129 millones de niños que están por debajo del peso habitual, que sigue habiendo zonas urbanas y rurales de América Latina donde la mortalidad infantil es una lacra insoportable, que sigue habiendo en el Sahel, tema de enorme actualidad para nuestro país y para la sociedad en su conjunto, una hambruna permanente en torno a los 18 millones de personas que están en extrema vulnerabilidad, que sigue habiendo 126 millones de niños que siguen realizando trabajos peligrosos, que sigue habiendo entre 15 y 24 años 120 millones de niños, de personas no escolarizadas, de las cuales el 74 millones son mujeres. Que las muertes por niños menores de 5 años, aunque han disminuido, siguen siendo en este momento miles y miles las que se producen diariamente en el mundo. Pero, por lo tanto, que la mortalidad infantil sigue siendo una de las cuestiones que se nos interroga permanentemente. Que aunque se ha avanzado en la lucha contra enfermedades como la malaria o el SIDA o la tuberculosis, sigue habiendo en este momento unas tasas de personas que fallecen diariamente por estas cuestiones. El 90% de las defunciones que se producen por niños menores de 5 años se debe a malaria en África. Que aunque la mortalidad materna ha mejorado, no se van a alcanzar las cifras que se habían propuesto precisamente para los objetivos del milenio. Que todavía hay en el mundo 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua y al saneamiento. Y como todos los que han trabajado en salud pública saben que cuando no hay acceso al agua y al saneamiento se producen, desgraciadamente, muchas enfermedades que llevan una fatal resolución, especialmente para los más vulnerables, los niños y las mujeres. Estos son algunos de los datos por los que hoy todavía la comunidad internacional, y nosotros somos parte de esa comunidad internacional, somos y seguimos siendo interrogados de cuál es nuestro papel, por qué tenemos que hacer políticas de cooperación, por qué tiene que ser así. Porque muchas de estas cuestiones que les he narrado tienen que ver con zonas muy cercanas a nuestro país, geográficamente o histórica y culturalmente, zonas en donde nuestras empresas invierten, nuestros compatriotas viajan, hacen turismo o están y viven. Y, por lo tanto, en esas mismas zonas donde tenemos hoteles, viajamos, estamos o empresas españolas viven y invierten, en esas mismas zonas se producen exactamente estos datos que acabo de relatarlos.
Pero aparte de argumentos jurídicos y administrativos o argumentos, si quieren ustedes, solidarios o morales, hay cuestiones muy prácticas, ¿no? Es decir, yo ayer estuve representando a nuestro país en la reunión de responsables europeos de políticas de cooperación. Estábamos bajo la presidencia irlandesa, reunidos ayer en Dublín, hablando de las políticas de cooperación, de la agenda inmediata que la Unión Europea va a tener que hacer. Y ayer uno de los temas estrellas, fundamentales, porque ya ha salido en la prensa, es precisamente el tema de Mali. Mali es un buen ejemplo en este momento de por qué también las políticas de cooperación son importantes. Mali y el Sahel en general está a pocas horas de vuelo desde Madrid o desde cualquier zona de nuestro país. En Mali se dan las condiciones de una hambruna y de unas situaciones extremas de vulnerabilidad y de pobreza. En Mali se dan en este momento circunstancias extremas de vulnerabilidad en la seguridad y se concentran riesgos para la seguridad global del planeta y muy especialmente para Europa, y se dan riesgo también de que si eso no se soluciona, no solamente la injusticia de dejar a muchas miles de personas, millones de personas bajo regímenes terroristas y faltos de libertad y viviendo en hambruna, sino también el peligro de los movimientos migratorios incontrolados que, como ya sabemos en España, se producen inevitablemente cuando hay hambrunas, sequías, graves problemas de seguridad que se desplazan y que también terminan afectando a el resto de las poblaciones. Por lo tanto, si no nos sentimos solamente interrogados por los datos de solidaridad, pensemos que tenemos muy cerca de nosotros zonas donde la no intervención en desarrollo, la no intervención en cooperación significa la vulnerabilidad y significa zonas de enorme inseguridad también para el conjunto de la sociedad, en este caso no solo española, sino también europea. Por lo tanto, he tratado primero de haceros una breve introducción de por qué hay que hacer políticas de cooperación y ahora ya es, si hay que hacer políticas de cooperación, vamos a intentar hacerlas bien. Vamos a intentar hacerlas con arreglo a unos criterios y a una hoja de ruta. El plan director es básicamente una hoja de ruta. Es el compromiso que el Gobierno, en este caso respaldado por el Parlamento, con la participación de los actores que han participado, a los que quiero agradecer extraordinariamente toda su participación, luego lo diré, en la redacción de este plan director, es el compromiso para 4 años de lo que podemos hacer en cooperación al desarrollo. Y quiero empezar diciendo esto. En un momento como este, en un momento como el que estamos viviendo en nuestro país y en el conjunto de la comunidad internacional, no es tanto lo que nos gustaría hacer, sino lo que podemos hacer. He intentado ser desde el principio que nos pusimos a trabajar en el plan director muy sincero, muy franco. No vamos a decir nada de lo que no podamos hacer, no vamos a hacer promesas que no podamos cumplir y vamos a ajustar al plan director el realismo de la situación actual y hacer las cosas que creo que son importantes. Todavía se pueden hacer muchas cosas con este plan director. Por lo tanto, el plan director es lo que vamos a hacer a lo largo de esta legislatura y el cómo vamos a hacerlo a lo largo de esta legislatura. Es, por lo tanto, un plan director ajustado al momento que vivimos. Momento que vivimos en el ámbito internacional y momento que vivimos en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, porque, como les he explicado, estamos terminando un ciclo, que es el ciclo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tendremos una semana ministerial muy importante este año, donde hablaremos precisamente de estas cuestiones y donde ya la comunidad internacional está preparando la agenda que va a sustituir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya estamos trabajando en lo que llamamos el post-2015, ya estamos trabajando en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que salieron de la Cumbre de Río precisamente. Tengo el honor de que voy a representar a España en una silla precisamente en ese comité de los llamados ODS, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y con todos esos inputs estamos trabajando para la futura agenda de desarrollo que vamos a tener a partir del 2015. Por lo tanto, hay que contemplar que el plan director es claramente o está contextualizado en el final de un ciclo y en el comienzo de un ciclo en cuanto a los compromisos de la agenda internacional. Y también de un contexto nacional, como les acabo de decir, un contexto nacional restrictivo, un conjunto nacional de circunstancias que nos limitan las posibilidades de lo que queremos hacer, pero que también es un conjunto nacional de circunstancias que no parte de cero. Nuestra cooperación es una cooperación con años de experiencia, con capacidades, con evaluaciones externas y que nos permiten saber en este momento de dónde partimos. Este año, precisamente, y está aquí el director de la agencia, vamos a celebrar el 25 aniversario de la Agencia Española de Cooperación. Es decir, significa 25 años de experiencia, de capacidades,
de una red de oficinas técnicas que tenemos distribuidas en muchas partes del mundo, y significa también una experiencia de personas, de equipos, de capacidades que están al servicio precisamente de ONGs, que están al servicio también de la cooperación. Por lo tanto, partimos de todo eso. Partimos de que hemos sido evaluados. El CAT, no sé, a los que no les suena, el CAT, el Comité de Ayuda al Desarrollo, que es la OCDE, supervisa las cooperaciones de los países que hacen cooperación. Y en el año 2011 tuvimos una revisión de nuestra cooperación y ahí se nos hicieron recomendaciones. Se nos dijo que teníamos que concentrarnos, que estábamos en demasiados países, estábamos en 50, se nos dijo que teníamos que concentrarnos en organismos multilaterales, se nos dijo que teníamos que hacer más evaluación, se nos hicieron, por lo tanto, una serie de recomendaciones, de evaluaciones externas que hemos recogido en el plan director. Y también, al final de la legislatura en la que trabajé, los grupos políticos nos pusimos de acuerdo en un documento que consensuamos entre todos los grupos, que fue un informe parlamentario de final de legislatura que permite también tener un consenso básico de lo que el conjunto de las fuerzas políticas quieren para la cooperación. Por tanto, ¿de dónde partimos? Partimos de la revisión de la OCDE, partimos de nuestra experiencia durante 25 años haciendo cooperación en la agencia y partimos también del informe parlamentario, que es ese consenso que todos tenemos. Por lo tanto, es un plan director que se diseña realistamente, que se diseña ajustado a las capacidades y que parte de toda esa experiencia de todos esos años y que quiere fundamentalmente enfocar la cooperación a resultados y que quiere enfocar la cooperación al rendimiento de cuentas. Dos cosas que nos faltaban en nuestra cooperación, enfocar no tanto al hacer cosas por hacerlas, sino saber cuál es el impacto de nuestra cooperación y el evaluarla y el rendir cuentas al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, este plan director nace en este contexto nacional e internacional, nace con esas capacidades aprendidas y con esa evaluación hecha externa e internamente y nace, por lo tanto, para desarrollarse a lo largo de una legislatura. Por lo tanto, haremos no todo en todos los sitios y lo haremos gradualmente a lo largo de los próximos 4 años. Pero, ¿cuáles son los principios de esta cooperación? Precisamente es una cooperación de principios. Es una cooperación que se va a centrar en menos cosas, pero manteniendo básicamente los grandes objetivos que debe tener una cooperación al desarrollo. En primer lugar, lo haremos para consolidar los procesos democráticos y los estados de derechos. En segundo lugar, reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y en las zonas de crisis. Promoveremos las oportunidades económicas para los más desfavorecidos. Fomentaremos un sistema de cohesión social enfatizando los servicios sociales básicos. Se promoverán los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Se mejorará la provisión de bienes públicos globales y regionales. Se responderá a las crisis humanitarias con calidad y trataremos de construir una ciudadanía bien informada a la que rendiremos cuenta sobre nuestras políticas. Por lo tanto, con una política de transparencia y de evaluación. Estos son los 8 grandes bloques que van a caracterizar, que van a ser los principios de nuestra cooperación, que luego, a su vez, se desarrollarán en líneas de trabajo sobre salud, sobre educación, sobre seguridad alimentaria, sobre agua y saneamiento. Y, como he dicho, no se hará todo en todos los sitios, sino que se hará una estrategia selectiva haciendo lo que se llama una acción diferenciada en cada país, ¿no? Por lo tanto, esas serán, de alguna manera, las características de nuestra cooperación. Y ahora, ¿cuál será el perfil renovado? Es decir, ¿qué es lo que va a caracterizar este periodo? Pues vamos a estar en menos sitios. Vamos a hacer un proceso de concentración de nuestra ayuda. Estábamos en este momento en 50 países y vamos a estar en 23. Para que se hagan una idea, cooperaciones de nuestro entorno, como los británicos, los alemanes, los franceses, no pasan de los 20, 23 países de mucha más potencia. Ayer, precisamente, durante la reunión de Dublín, yo tenía a mi lado a la ministra de Cooperación sueca y ellos están en 9 países. La cooperación sueca, es decir, que es una cooperación potente, es decir, está en 9 países, es decir, y nosotros estábamos en 50 países. Es evidente que no podíamos, es decir, no solo ya por las circunstancias actuales, sino ni siquiera en las anteriores, porque no había la capacidad de atender todas esas zonas. Por lo tanto, vamos a salir de 27 países y nos vamos a quedar en aquellos 23 países donde somos más eficientes, donde nuestra cooperación tendrá un mayor impacto y donde corresponde, por lo tanto, también nuestras capacidades históricas. Eso significará que nos vamos a quedar en las zonas más importantes de América Latina,
que nos vamos a quedar en el norte de África, en la llamada primavera árabe, nos vamos a quedar en el África occidental, es decir, precisamente zonas que en estos días están de máxima actualidad. Trabajaremos de forma puntual fuera, digamos, de zona Mozambique, porque es un país de una larga tradición de nuestra cooperación y en donde tenemos buenos programas asentados. En Etiopía estaremos en los territorios palestinos, estaremos haciendo ayuda humanitaria, en los territorios saharauis haciendo ayuda humanitaria y Filipinas por razones históricas y tradicionales. Esos serán los sitios en los que nosotros estaremos haciendo la cooperación al desarrollo. Y haremos, por lo tanto, del resto una salida que ya digo, se llama una salida organizada y responsable. Es decir, nosotros no vamos a cerrar mañana estos proyectos, sino que hay un plan de cierre organizado, responsable, en diálogo con los países, donde nadie va a quedarse tirado ni abandonado, sino que hay a lo largo de una legislatura un proceso de reorganización de todo este proceso. Por lo tanto, concentración geográfica. Segundo, concentración multilateral. Pues también tenemos que estar en menos organismos internacionales. Habíamos llegado a estar en 150 fondos internacionales, es decir, que es a todas luces una dispersión enorme que no podemos por razones presupuestarias, pero que tampoco podemos por razones de capacidades humanas, es decir, y que por lo tanto eso significa que nos vamos a concentrar en los grandes focos internacionales de desarrollo. ¿Cuáles son? Son Naciones Unidas, la Unión Europea como espacio natural de nuestro trabajo. Como digo, ayer mismo la Unión Europea trabajó sobre estos temas. Somos uno de los principales donantes al fondo de la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto es el primer donante del mundo y, por lo tanto, significa que nuestro papel allí es muy importante. Y abordaremos dentro de la Unión Europea la acción política, como ayer, apoyando precisamente la intervención del comisario y de la comisión en Mali, desbloqueando fondos precisamente para Mali, pero también lo haremos desde el punto de vista de la gestión, es decir, porque la Agencia Española de Cooperación está haciendo una brillante gestión y la FIAP están haciendo una brillante gestión de captar fondos y recursos de la Unión Europea precisamente para que nuestras capacidades en América Latina o en otras zonas de las zonas donde vamos a trabajar puedan precisamente desarrollarse con fondos europeos, lo que llamamos la cooperación delegada, es decir, vamos a hacer cosas de la Unión Europea también en países de nuestra cooperación. Por lo tanto, Unión Europea, Naciones Unidas, como les he dicho antes, la OCDE y el CAT, porque es el organismo que tutela, que gestiona, que marca de alguna manera la cooperación, y el G20 en donde hemos estado, estamos y estaremos básicamente trabajando en los temas de financiación innovadora. Por tanto, esos 4 grandes bloques serán los grandes bloques en los que estaremos. Más allá de eso, será difícil poder estar más que en acciones muy puntuales. Esos serán socios continuos y estratégicos de nuestra cooperación. Naciones Unidas, Unión Europea, la OCDE y el G20. Es evidente que dentro de Naciones Unidas hay, obviamente, las agencias que nos afectan más especialmente en el desarrollo. Estamos hablando del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el PNUD, estamos hablando del Fondo de Población, UNICEF y ONU Mujeres, como precisamente las agencias más importantes con las que trabajaremos de forma normalizada y a través de marcos de asociación estables. Es evidente que en otros terrenos, como es la ayuda humanitaria, la seguridad alimentaria, seremos socios estratégicos del Fondo del Programa Mundial de Alimentos, del PMA, y lo seremos también de la FAO en la lucha contra el hambre en el mundo. De hecho, les puedo decir que en este proceso que tenemos en marcha de revisión de los objetivos del milenio, de construcción de la futura agencia, España va a tener aquí, en el mes de abril, una importante reunión en donde incluso va a estar el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y van a estar los directores de las agencias, de todas las agencias de Naciones Unidas, y España va a liderar la jornada de seguridad alimentaria. Es decir, todo el debate de seguridad alimentaria que va a desembocar en Nueva York en esa jornada se va a liderar en España. Ayer terminamos una reunión importante con la FAO y con el PMA en Roma, que va a permitir precisamente que España, que ha trabajado durante estos años de una forma estupenda la seguridad alimentaria, pueda precisamente continuar con este trabajo en el futuro. Por lo tanto, vamos a estar en menos también organismos internacionales. Otra de las características de la cooperación de estos años va a ser que haremos una mejor relación con los actores de la cooperación y que haremos, por lo tanto, unas alianzas estratégicas con los actores de la cooperación. Y los actores de la cooperación son las organizaciones no gubernamentales, es el sector privado, es la cooperación descentralizada, son las fundaciones públicas y privadas, son todos aquellos actores con los que hemos venido implementando un modelo.
Y quiero especialmente resaltar aquí quizá la novedad entre comillas, porque ya estaba recogida en anteriores planes directores, pero nosotros lo vamos a hacer sin ningún tipo, sinceramente, de complejo de ningún tipo. Vamos a dar entrada abierta y decididamente al partenariado público-privado, al sector privado, precisamente para que los flujos de desarrollo puedan también ir en la línea correcta. Por lo tanto, igual que en este momento en el consenso internacional ya es una doctrina absolutamente aceptada desde Busan, es decir, la necesidad precisamente de arrimar fondos, es decir, para el desarrollo de países que en este momento ya están en países de renta media y que están esperando precisamente nuestro hacer, nuestra inversión, nuestra generación de tejido de pequeña y mediana empresa, transferencia de conocimientos, capacidades. Vamos a trabajar precisamente para que los países receptores de nuestra cooperación también tengan esa oportunidad. Otra de las características de la novedad será la evaluación. Una de las cuestiones que se nos decía era precisamente que evaluábamos poco, sabíamos poco realmente del impacto de nuestra cooperación y que había realmente que reforzarlo. Se nos decía en los documentos externos y lo sabíamos internamente. Por lo tanto, ahora, en esta época, vamos precisamente a lanzar una política de evaluación continuada. Hemos trabajado al mismo tiempo que el plan director en un documento profundo donde hemos tenido a gente de primerísimo nivel de dentro y de fuera de España trabajando en un documento de la evaluación española y se verá a la luz en unos días un documento que se completará con lo que tendrá el plan director, que será un marco de resultados, un sistema de indicadores que nos permitirá medir qué estamos haciendo, cómo vamos avanzando y cuáles son los resultados de nuestra cooperación. Por lo tanto, el plan director tendrá un marco de resultados, un sistema de indicadores y, además, vamos a tener planes anuales de evaluación que colgaremos en las páginas de la cooperación española y que haremos, por lo tanto, una política de transparencia y de rendición de cuentas de los objetivos de nuestra cooperación. Y cuando hablo permanentemente, como ven ustedes, de nuestra cooperación y de los objetivos, hoy, aunque casi es me han dicho que lo haga aquí y que sea una primicia para que cuando aparezca a la gente no le extrañe, vamos a tener un nuevo logotipo de nuestra cooperación, que va a ser este, el logotipo de la cooperación que intenta ser de alguna manera y enlazar con las cuestiones que vamos a hacer en otros sitios, la ñ de España, la C de cooperación, y que enlaza con otros logotipos de otras instituciones del Estado. Y con esto quiero decir que bajo este paraguas de la cooperación, por supuesto, estará el músculo más importante de la cooperación, que es la Agencia Española de Cooperación, la ECI, evidentemente estará en este paraguas, pero también las fundaciones, la FIAP, la Carolina, es decir, que nos acompañan sus directores, que hacen también mucho por la cooperación de nuestro país y que son una red potentísima, las fundaciones públicas y privadas, las ONGs, todo el mundo podrá estar en un paraguas que se entienda muy bien que es la acción del conjunto de España la que está trabajando en esto. Y esto irá acompañado de un portal de la cooperación española que, además, como digo, fundamentalmente lo que hará será explicar permanentemente nuestra acción y rendir cuentas y evaluar nuestra cooperación. Por lo tanto, transparencia y rendición de cuentas será una de las señas de identidad. ¿Cómo vamos a actuar? Pues con un proceso de coherencia de políticas, con un proceso de eficacia y de calidad de nuestra ayuda, orientando nuestra acción básicamente a resultados. Será dentro de esto dos cosas muy importantes habrá. Por una parte, la acción humanitaria. La Agencia Española de Cooperación seguirá teniendo como una de sus señas de identidad su oficina de acción humanitaria y, aunque podremos estar en menos sitios, estaremos de una forma más selectiva y con más calidad. Será, por lo tanto, también una de las señas de identidad de nuestra cooperación el poder estar en las crisis humanitarias, como es el caso de Siria. El director acaba de estar en la conferencia de donantes, o como va a ser, esperemos, en el Sahel, en la próxima conferencia que ha sido convocada ayer mismo en Dublín. Otra de nuestras características, que será no novedad, pero sí será impulsado, es la cooperación reembolsable. Es decir, la cooperación reembolsable para países de renta media, en este momento, que tienen recursos y que movilizan recursos, es un instrumento imprescindible. Ya sabemos, estamos viviendo lo importante que es el acceder al crédito y que los países tengan crédito y puedan realmente financiarse. Nosotros jugaremos realmente una política de cooperación reembolsable y haremos posible lo que ya están haciendo las cooperaciones de nuestro entorno, financiando el desarrollo de muchos países de renta media. Recordemos que en los países de renta media se concentra el 70% de las personas pobres del mundo. Es decir, por lo tanto, siguen siendo no solamente el PIB de los países, siguen siendo las personas las que deben mover nuestras políticas. El 70% de los pobres del mundo están en los países de renta media. Voy acabando porque creo que me estoy excediendo. Esto es el problema de dar la palabra a los exdiputados, es decir, que nos soltamos la palabra inmediatamente.
¿Con qué capacidades? Pues lo he tratado de explicar, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Pues tenemos un sistema bien engrasado, de muchos años de experiencia, 25 años de la Agencia Española de Cooperación es una garantía de lo que tenemos. Tenemos una red de oficinas técnicas en el mundo que es una red potente de expertos, de profesionales. Tenemos ONGs con enorme experiencia y capacidades y contrapartes en el terreno. Tenemos fundaciones como la Carolina, la FIAP, CEDEC, que está también con nosotros, muchas capacidades que tenemos que poner al servicio de todo el sistema de la cooperación. Por tanto, coordinación con también las administraciones territoriales, con la cooperación descentralizada, con las ONGs, poniendo al servicio todo esto. Por último, como digo, seguimiento y evaluación. Habrá un marco de resultados que publicaremos y que podremos seguir paso a paso el cumplimiento de nuestros objetivos. Vamos a sustituir los planes anuales por planes de seguimientos anuales. Cada año intentaremos rendir cuentas al Parlamento, cada año llevaremos al Parlamento un seguimiento de nuestro plan director para que realmente el Parlamento pueda también, lógicamente, hacer su tarea de control al Gobierno y de control de nuestra tarea. Por último, tengo que decirles que este ha sido un plan que hemos intentado que sea participativo, no solo porque la ley del 98 explicaba cómo tenía que participar la sociedad civil, así lo hemos procurado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Conferencia Interterritorial, el Parlamento y el Senado. Hemos intentado que fuera un documento enormemente participativo. Creemos, sinceramente, que más allá del discurso que políticamente se puede hacer en un momento, ha tenido, y así se ve en las actas de los diferentes órganos que hemos reunido, un gran consenso, porque la gente es consciente del momento y de las capacidades y de lo que queremos hacer. Por lo tanto, creo que partimos de un documento que nos va a permitir trabajar a todos coordinadamente por algo, como he explicado al principio, por lo que merece la pena. Las personas más necesitadas del mundo, los problemas que nos siguen interrogando en el mundo, y que nos permitirá a los españoles en su conjunto, a España en su conjunto, sentirnos actores en el mundo y sentir que las cosas que pasan por el mundo nos importan y nos conciernen y que, por lo tanto, que hoy estamos hablando de Mali y hablar de Mali es también hablar de nosotros mismos, porque vemos lo que vemos de la pobreza en Mali, es hablar de nosotros mismos porque sabemos que está en juego la seguridad europea también en Mali. Y, por lo tanto, sabemos, es decir, que todas las cosas nos importan, nos afectan y debemos dedicarle tiempo, esfuerzos y recursos. Espero haber explicado el porqué de estas políticas en este momento y muchas gracias por su atención y disculpen por el tiempo que he dedicado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Consejo. Muchas gracias, Gonzalo. Para comenzar, quisiera darle la palabra a la defensora del pueblo, doña Soledad Becerril. Muchas gracias, don José Luis Rodríguez. Y gracias, secretario de Estado, por su intervención y su información acerca de nuevos proyectos y nuevas actuaciones. Nada más que quiero darle las gracias porque nos permite, y desde luego permite a esta institución que se ocupa tanto, espero que bien, eso ya lo podremos ir viendo, de los problemas de los españoles, de los problemas de carácter nacional, fundamentalmente, no en exclusiva, de todas las personas que llegan a nuestro país, cualquiera que sea su situación y su condición, pero que nos permite la Secretaría de Estado y las organizaciones que aquí están presentes mantener una mirada al exterior. Estamos atravesando momentos muy difíciles, muy duros para muchas familias, para muchas personas que han llegado al país con esperanza, pero no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando a nuestro alrededor. El ensimismamiento, la introspección no deben cundir, no deben extenderse. La mirada al exterior, y esto es una mirada al exterior con todos ustedes, es interesante. Y una segunda cuestión. A mí me parece muy bien la concentración o agrupación de esfuerzos en determinados programas y proyectos y países. Desde hace tiempo, en materia de ayuntamientos, me ha llamado la atención la dispersión y, por tanto, desde mi punto de vista, la falta de eficacia en pequeños y medianos municipios
intentando hacer una acción exterior para la que no están capacitados, no tienen el personal suficientemente preparado en esa materia. Recuerdo, por ejemplo, un programa de un ayuntamiento para participar en un observatorio de ballenas en el Caribe. Bueno, es un ejemplo, pero podría ponerles muchísimos más. Yo preguntaba a los responsables, ¿pero ustedes cómo van a hacer el seguimiento en el Caribe? ¿Con quién hablan? ¿Dónde van esos fondos? En fin, creo que es una buena acción y sobre todo esa concentración o agrupación, y aprovecho para darle las gracias por esa mirada de ustedes desde la Secretaría de Estado en colaboración con todos los organismos, entidades y fundaciones que aquí están, que nos permite no olvidarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas gracias, defensora. Pues muchas gracias a la defensora del pueblo, nuestra buena amiga Soledad Becerril, a la que tengo que agradecer sus palabras hace unos meses o poco tiempo. Yo la llamé para darle las gracias en nombre de todos los que estamos en cooperación, porque ella tuvo la amabilidad y la inteligencia, y yo creo que lo hizo porque lo sentía así, en una presentación de un libro, hablar precisamente del papel de la cooperación, el papel de la cooperación española, las mujeres, y salió en la prensa y salió en un teletipo. Y yo le di las gracias y le pedí que lo siguiera haciendo, y lo sigo diciendo. Creo que se lo tengo que pedir hoy a muchos de los que están aquí. Aquí hay muchas personas que tienen capacidad, que son precursores de opinión, que son de instituciones. Yo creo que, por lo que he explicado al principio, ¿no? Yo creo que es un momento donde, con razón, algunas personas se interrogan el porqué de estas políticas, y yo creo que es muy bueno que las personas que tienen autoridad moral y que representan instituciones hablen y expliquen el porqué en un momento determinado y con dificultades se sigue haciendo una política de cooperación y por qué España tiene que tener una voz en el mundo y por qué España tiene que trabajar por los más necesitados y porque no estamos aislados y porque no estamos solos y porque, por muchas razones que no sé si he explicado todas. Pero yo lo que hoy quiero es agradecerle a Soledad Becerril, a la defensora del pueblo, que tuviera, sin que nadie se lo pidiera aquellos días, ahora ya sí se lo pido, que cada vez que pueda hable precisamente y explique de esa forma didáctica y docente la importancia de estas políticas. Gracias, Soledad. Doña Soledad estará en este foro presentando al Defensor del Pueblo Europeo dentro de unas semanas. Alipio Cortés dice: el PSOE ha pedido al Gobierno que explique las aportaciones durante 2012 y 2013 al Fondo Mundial contra el SIDA y al Fondo Verde para el Clima. ¿Por qué el Gobierno no ha remitido al Congreso el informe anual sobre la acción bilateral española, así como los recursos asignados para cumplir con los compromisos adquiridos con varios organismos de Naciones Unidas? ¿Teme usted que el PSOE trate de encontrar un filón de desgaste al Gobierno con las constantes peticiones de que comparezcan ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso el secretario de Estado, don Jesús Gracia, el director de la AECID y usted mismo? Bueno, si está buscando eso, el PSOE está en su obligación. Es decir, la oposición tiene la obligación, lógicamente, de controlar al Gobierno y de sacar las cuestiones, siempre que se hacen las cosas con un sentido democrático y con un sentido político, sin transgredir, digamos, a terrenos, en fin, que no engrandece la política, sino la envilece, está en su obligación. Por lo tanto, que pida la comparecencia a los altos cargos, la mía, la del secretario, pues es lo normal. Que haga preguntas es lo normal. Y también lo normal es que el Gobierno las conteste. Hemos dicho en algunos casos que hay temas que son más complicados de elaborar. Tengo la petición de algún diputado, creo que es de CIUDE, que nos ha pedido una serie de datos muy exhaustivos sobre los fondos depositados estos, y le hemos pedido un poquito de tiempo con la seguridad de que se lo vamos a construir, se lo vamos a dar, y así lo ha aceptado. Yo tengo pendiente comparecer efectivamente a explicar la política multilateral, y lo voy a hacer. Es decir, por lo tanto, vamos a explicar en el Parlamento cómo se ha gestionado el FONPRODE, cómo se han gestionado los fondos de cooperación, pero necesito tener toda la información detallada porque también se nos ha pedido qué remanentes existen de los fondos españoles depositados. El concepto remanente es un concepto que hay que explicar. En unos sitios es literalmente remanentes, es decir, proyectos no ejecutados, y en otros son fondos disponibles. Yo creo ya lo he explicado en algún caso, por ejemplo, el tema del fondo del agua, ¿no? Donde hay fondos disponibles, que si quieren alguien luego se lo explico más bien, ¿no?
Por lo tanto, en fin, por eso mismo que he dicho que ha habido una enorme dispersión de fondos, sigue habiendo en muchos organismos, en muchos sitios, fondos disponibles para poder ejecutar. ¿Tiene una idea del importe en el que estaríamos moviéndonos? Bueno, ese es el informe que me han pedido en el Parlamento y que estoy elaborando, y yo no quiero dar datos que sean gruesos o que no correspondan a la realidad. Digamos que en este momento España dispone de fondos colocados en diferentes organismos con diferentes conceptos, insisto. En unos son remanentes, en el sentido literal, pues de que, supongamos, el Programa de Naciones Unidas, el fondo grande que se llamaba, el fondo que tenía España puesto a disposición de los Objetivos del Milenio, que cumple este año, que cierra este año, ese fondo fue dotado con 800 millones de euros, ¿no? De los cuales en este momento pues hay alguna parte pequeña sin ejecutar, en torno a los 20 o 25 millones que no se han ejecutado por diferentes razones, pues porque proyectos que se habían presentado al fondo no se han decidido financiar, o porque lo había solicitado un país que en este momento pues no se daban las condiciones para hacerlo. Eso es un concepto técnico de remanente. Además, luego hay devoluciones de dineros que se habían dado a un país que no ha ejecutado y se devuelven a ese fondo. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, en ese fondo sí que hablaremos técnicamente de remanentes, y que por tanto España tiene a su disposición y que podrá reprogramar. De hecho, los vamos a reprogramar. Lo mismo sucede en ONU Mujeres o en otros sitios donde hay fondos que no se han ejecutado al 100%. Y luego hay otro concepto de fondos que son fondos que en un momento determinado se depositaron en diferentes proyectos. Por ejemplo, el Fondo del Agua. El Fondo del Agua, que es un buen proyecto que se decidió en su momento, que es básicamente llevar agua y saneamiento a las zonas periurbanas y rurales de América Latina. Se dotó inicialmente, estaba previsto con 1.500 millones, pero se han dotado aproximadamente en torno a los 700 millones de dólares o de euros, ¿no? 800, me corrijo el 10. Bueno, estamos hablando de 800 millones que tienen dos partes, una parte bilateral y una parte multilateral. La parte multilateral se hace con el BIP, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese dinero se fue desembolsando desde el año 2008 en la cuenta del BIP o en cuentas multilaterales. Y por H o por B, por razones diferentes, el nivel de ejecución en este momento de ese fondo es bajo. Estamos, digamos, que en niveles en torno al 12, 13, 14% de ejecución del fondo. En fin, no quiero que se lo tomen exhaustivamente porque hay una pregunta parlamentaria y, por lo tanto, estamos ajustando bien los porcentajes, porque se pueden imaginar que de diciembre a aquí puede haber habido una licitación y, por lo tanto, puede haber cambiado el porcentaje. Pero, bueno, estamos hablando en torno a una ejecución que, en todo caso, no supera el 15%. Eso significa que el 85% del fondo está a disposición en este momento de España, en el sentido de gestión. Por lo tanto, a partir de ahora, es decir, ese fondo está ahí. Es decir, se nos preguntaba en la última comparecencia que tuve parlamentaria por qué no seguimos dotando el fondo. Hombre, pues mire usted, en un momento en el que España está como está y no se han ejecutado esa cantidad tan importante de dinero, pues hombre, parece razonable que no sigamos dotando el fondo hasta que ejecutemos el fondo que tenemos. Por lo tanto, es verdad que no hemos dotado el fondo con nuevo dinero, es verdad. Pero también es verdad que en ese fondo sigue habiendo en torno a 600 millones que están todavía por licitar. Por lo tanto, yo creo que se entendería mal que en un momento en el que existen dificultades dotemos un fondo que sí que está dotado y que hay un margen importante para que en este momento se liciten obras de agua y saneamiento que se están empezando a licitar este año allí. Por lo tanto, eso es otro concepto, ¿no? Hay fondos disponibles por España. Como eso, pues por ejemplo, en el BIP existe un fondo para cambio climático y desarrollo rural, es decir, que está dotado con 75 millones de euros y que no ha sido todavía ejecutado. Y es más, como no ha sido ejecutado ni ha sido puesto, ha generado intereses. Y en este momento creo que estamos hablando de 110 millones de dólares que están depositados en el Banco Interamericano de Desarrollo y no se han ejecutado. Y, por lo tanto, significa que España dispone de un dinero que está allí y que podemos, evidentemente, hacer. Por lo tanto, es verdad que ha habido un recorte en fondos de cooperación, pero es verdad también, es decir, que existen fondos que va a usar la cooperación española que estaban en organismos internacionales, básicamente, en fondos multilaterales, que ahora, en los próximos años, nuestras OTCs en América Latina o nuestra red en general va a poder empezar a desarrollar, es decir, vamos a darle oxígeno y músculo o carbón, digamos, al sistema porque está depositado en determinados organismos cantidades, en algunos casos, significativas que va a permitir pues, hacer cosas, ¿no? Hacer cosas.
Muchas gracias. Yo no le quiero regañar, pero si es más breve nos dará más oportunidades. Ya le he dicho que es el riesgo de... Bueno, pues mire lo que dice Carolina Sánchez. Se dice que el Gobierno del Partido Popular se niega o se resiste a cumplir determinados compromisos adquiridos por los socialistas con organismos de la ONU, por ejemplo, ONU Mujeres. ¿Usted cree que el derroche de aportaciones millonarias decidido por el Gobierno de Zapatero tiene que ver con la acogida y el empleo en agencias de Naciones Unidas de los exministros Juan Clos, Viviana Aido y Leire Pajim? Marta Herrero dice, ¿qué opina del cierre de la oficina de enlace de ONU Mujeres en Madrid? ¿Tiene que ver con esto? Bueno, tengo que decir que nosotros tenemos una relación extraordinaria con ONU Mujeres. De hecho, he citado que en el plan director una de las políticas va a seguir siendo la política de género, que además estratégicamente tendremos una asociación. Estamos ya negociando el marco nuevo de asociación con ONU Mujeres y, por tanto, ONU Mujeres va a ser una agencia con la que vamos a seguir trabajando. Tengo que también explicar que no había una oficina en Madrid, es decir, lo que había eran personas en Madrid, porque no había una oficina en Madrid. Y tercero, que quien cierra, quita o pone las oficinas de Naciones Unidas son los propios organismos. O sea, nosotros no hemos podido ni decir sí o no esto lo decide ONU Mujeres. ONU Mujeres tiene un plan de difusión de su organización en el mundo, que lo ha aprobado en Nueva York hace 6 meses. Y tiene un proyecto por el cual todas las oficinas europeas se concentran en una sola, que es en principio en Bruselas, no por ser Bruselas, sino porque es la Comisión. Y les interesa tener una relación entre la Comisión. Pero es natural que ONU Mujeres no necesite hacer un despliegue de sus oficinas en países de la Unión Europea que tienen políticas propias y que, evidentemente, dicho de otra manera, su trabajo es mucho más necesario en otras zonas del mundo. Es decir, las políticas de igualdad, las políticas de género, las políticas sociales, cualquier país europeo las hace con sus propios medios y, digamos, al revés, somos ejemplo para otras partes. Por lo tanto, es natural que ONU Mujeres prefiera hacer un despliegue de sus recursos en otras zonas, que no quiero citar pues para no agraviar a nadie, pero yo creo que todo el mundo entiende que esta es una política que decide ONU Mujeres. Si además ONU Mujeres nos dice ¿qué preferís? 3 personas de enlace en Madrid, personas, no oficina, o una persona en Nueva York? En fin, yo creo que cualquier persona preferiría tener siempre a alguien cerca de la dirección y del que manda y la cabeza, y eso es lo que nosotros hemos decidido. Nosotros nos han preguntado, mire usted, pues sí, preferimos tener una persona en Nueva York, es decir, que se siente cerca de la señora Bachelet y que, por lo tanto, pueda tener esto. Respecto a otras cuestiones, todos los gobiernos, como es natural, buscan tener personas cerca de la estructura. Por lo tanto, esa política, cuando la hizo el anterior Gobierno, me parece que formaba parte de lo que había que hacer. Otra cuestión es ya la situación personal de cada uno de ellos. ¿Cambiarán ustedes? Quiero decirle una cuestión de las personas que usted ha citado. Me consta, desde luego, que la señora Pajim no tiene nada que ver con ningún puesto que haya sido del anterior Gobierno. Esta persona ha tenido sus responsabilidades en la política de cooperación y en el Ministerio de Sanidad y, como es natural, es decir, tiene muchas relaciones y contactos. Y si la OPS le ha ofrecido un puesto en Nueva York, nosotros nos parece muy bien. No tenemos ningún inconveniente. Es que nosotros no tenemos nada que decir en esto. Es decir, y por lo tanto, me parece que no se trata de... Hay que saber distinguir, es decir, lo que tiene que ver con unas cuestiones y las que tienen que ver con otras. Las personas, con su experiencia, con su bagaje, se mueven, tienen contactos personales y a esas organizaciones les resulta útil contar con ellos, pues evidentemente me parecerá muy bien. El presidente de la Fundación Educación para el Empleo en el Mundo Árabe, Aldo Olcese, le pregunta, ¿piensan modificar ustedes la normativa para la solicitud y seguimiento de las subvenciones y ayudas a la cooperación, que muchos pensamos que son muy burocráticas y poco eficientes? Bueno, nosotros lo que he dicho que vamos a hacer es una política de enorme transparencia. Nosotros lo que queremos es hacer una política de evaluación, de rendición de cuentas y de transparencia. Ahora bien, tengo que decir que los problemas que haya podido haber de comunicación, de si se han dado determinados proyectos o no, tiene que ver más con la decisión política en su momento, que es a los que en todo caso habrá que enjuiciar a nosotros, a los anteriores o a nosotros. Pero las ONGs están sometidas a un procedimiento escrupuloso de rendición de cuentas. El sistema de la Administración española es muy riguroso y, por lo tanto, hay una rendición de cuentas exhaustiva y cuando se detecta algo, la intervención de cada organismo pide, lógicamente, las devoluciones. Por lo tanto, no es un tema de trámites administrativos, es un tema de fijar en las bases qué es lo que uno quiere subvencionar. Y, por lo tanto, lo que sí hemos dicho es que vamos a ser mucho más selectivos en las zonas geográficas, en el tipo de programas que vamos a financiar.
Hay cosas que ya no vamos a financiar y, evidentemente, vamos a concentrarnos en las cuestiones que dice el plan director. Servicios sociales básicos, desarrollo democrático, esas son las cuestiones. Otras cuestiones, pues no las vamos a financiar. Y lo que sí también es verdad, pues que tendremos que ver, es decir, cómo diseñamos un modelo de relación con las ONGs, es decir, que este año que termina el sistema de convenios, pues pueda en el futuro pues establecerse un criterio. Pero también quiero decir una cuestión. Este Gobierno que ha tenido que hacer decisiones difíciles en el ámbito de los presupuestos, a pesar de lo que se ha dicho, no sé si está la presidenta, la coordinadora por aquí, sabe que lo hemos discutido, lo hemos hablado, a la coordinadora de ONGs y a las ONGs nacionales se les ha respetado escrupulosamente todos los compromisos que teníamos adquiridos. Es decir, se han pagado, para hablarlo en plata, todas las anualidades que estaban comprometidas. Y eso significa, por lo tanto, que el porcentaje en este momento que del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación se destina al apoyo a la sociedad civil es enorme. Por encima del 50% del presupuesto de la agencia se destina precisamente a cumplir con los compromisos de los convenios y a la nueva orden que este año se resolvió de proyectos, ¿no? Por lo tanto, hemos cumplido escrupulosamente, es decir, los compromisos con las ONG y ninguna ONG ha dejado de recibir la subvención y de cumplir los compromisos que se habían adquirido previamente también. Antonio Regalado, de Sector Ejecutivo, y Enrique Gaspar, de Nexos, le pregunta si es consciente el Gobierno de lo que significa la cooperación para la marca España. Bueno, pues tenemos unos días un seminario con el Instituto Elcano, precisamente, que vamos a hablar de la importancia que tiene precisamente la cooperación, los cooperantes, nuestra acción exterior, precisamente en el conjunto de la visión de España, de la marca España, de la visión de España. Yo creo que la presencia de tantas y tantas personas españolas haciendo precisamente estas labores de solidaridad, de presencia en zonas donde de otra manera no hubiéramos llegado, yo creo que es evidente que es una de las mejores marcas de España, ¿no? Cualquier persona que haya recorrido estos países de la cooperación española y se haya encontrado por muchos sitios con lo que llamamos coloquialmente el huevo frito, es decir, el símbolo de la cooperación española, y haya visto dónde estamos, en qué lugares tan remotos, con quién estamos, es decir, con los más desfavorecidos, todo eso sabe, de alguna manera, que es imagen de España, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que eso hay que cuidarlo. José Gabriel Linares dice, según un estudio elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, en colaboración con la AECID, España debería exportar nuestro modelo nacional de discapacidad a las políticas de cooperación al desarrollo en el exterior, teniendo en cuenta experiencias de organizaciones como la ONCE. Solo el 0,76% de la ayuda oficial al desarrollo bilateral se dedica a proyectos para personas con discapacidad. ¿Contempla el Plan Director de Cooperación mayores recursos en este sentido? Bueno, el otro día presentábamos precisamente en la Fundación MAFRE un libro sobre discapacidad y desarrollo y ahí se hablaba precisamente y se reconocía que el Plan Director da un paso importante en esta dirección. Este año es un año de la discapacidad y el desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas ha convocado un evento de alto nivel precisamente coincidiendo con la Semana Ministerial, que es el 23 de septiembre, y por lo tanto este es un año muy importante para dar un impulso precisamente a estas políticas. Efectivamente, España es un ejemplo precisamente en un desarrollo y en un modelo, y yo creo que vamos a ir integrando precisamente en nuestros proyectos, en nuestros programas, esta forma de hacer y estas capacidades que yo creo que especialmente en América Latina va a ser importante. Por lo tanto, nuestra voluntad es ir gradualmente dándole más entrada en los proyectos de cooperación. Tengo que pedir disculpas, no le puedo hacer muchas preguntas que habían venido. Ya para finalizar, don Ernesto Mata, en nombre de las entidades que hacen posible este foro de la nueva sociedad. Sí. Bueno, sí, gracias, José. Como presidente del Consejo Asesor de Abertis, su Consejo de Administración también, consejero, deseo dar las gracias al Foro de la Nueva Sociedad y a su presidente, y siempre por su bien hacer. Y doy las gracias por invitarnos a patrocinar un acto, un evento de esta entidad, sinceramente. También deseo dar las gracias al presentador, a Manuel Romay Bequería, persona que conozco el año 1974, que considero mi amigo, que con tanta profundidad, gracejo incluso, gracejo gallego, ha hecho
esa presentación tan entrañable de nuestro conferenciante. Me quedaría con una palabra. Lo ha definido como hombre preocupado por la humanidad que sufre. Es duro esto, por la humanidad que sufre. Y por último, dar también las gracias, como no, a nuestro conferenciante, a Gonzalo Robles Orozco, por su exposición del plan directorio. Una exposición llena de rigor, apelando constantemente a la transparencia y al control y al sometimiento del control tanto de las autoridades y del Parlamento, cosa que hoy día, sinceramente, es de mucho mérito con los tiempos que corren. Y cuando uno le escucha, hasta el final llega a la conclusión que no puede estar en mejores manos el plan al que hoy nos ha expuesto. Así que gracias, continúa con esa fuerza de diputado, con ese bien hablar que hace y esa capacidad que tiene de comunicación. Gracias.